Bueno, listo. Mi nombre es Lorena Quintero, pues soy su tutora en este curso, en este proceso de recordar un poco acerca del razonamiento cuantitativo, del manejo de la solución de problemas en cada uno de las aplicaciones de la vida cotidiana. Ustedes como futuros licenciados, partícipes en los procesos de formación de esta sociedad que estamos en proceso de construcción. La actividad que nos corresponde a socializar es el reto 2. No sé cómo están ustedes en cuanto a sus aportes al foro, si alguno quisiera hacer preguntas particulares, si quisieran de pronto enfocar el CIPA del día de hoy. Vamos a hacer 2 CIPAs. Vamos a tratar de dar solución a los 2 primeros puntos de la actividad. Ustedes pues acaban algunos de escuchar en las webs de esta semana que pasaron. Todas las semanas la directora del curso estuvo compartiendo web conferencias con ustedes explicando la guía. Entonces, si de pronto tienen algún inicio en particular, de pronto ya todos iniciaron, habrá alguno que no habrá iniciado su proceso en este reto 2. Me gustaría escucharlo antes de dar inicio. Jaime, Ladies, ya Ladies, Kelly. Si no pueden habilitar el micrófono, pues lo pueden hacer por el chat. Aquí yo estoy escuchándolos y leyéndolos. ¿Sí me escuchan bien? Buenas tardes, sí. Sí, señora. Ok. Pero ninguno tiene de pronto algo para iniciar o comienzo a trabajar de una vez presentándoles la guía y el desarrollo que ustedes van a tener a lo largo de este proceso que culmina, si no estoy mal, el 29, ¿cierto? Que se cierra el reto 2. Sí, señora, cierra el 29. Ok, entonces voy a compartir pantalla. Entonces, ¿me confirman si se ve bien? ¿Me confirman? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, esta es una presentación basada en la guía de reto 2 que ustedes tienen, la que van a desarrollar en esta segunda fase del curso. Información importante que me gustaría recalcar porque de pronto revisando el reto 1, para algunos todavía no sé si es que de pronto no han trabajado de manera colaborativa. Es importante que tengan en cuenta el tipo de actividad. La actividad no es individual, es colaborativa, tiene un objetivo, unos enfoques. Ya esta actividad tiene un puntaje de 110, finaliza el 29 de septiembre. Recuerden que el foro se estará revisando hasta 3 días antes del cierre de esta fecha. Entonces es importante dejar sus aportes a más tardar el 25, 26, para no tener inconvenientes y poderles valorar sus aportes en el foro. Nuestro objetivo principal es la aplicación de operaciones fundamentales del razonamiento matemático en la resolución de ejercicios y problemas, demostrando comprensión conceptual y procedimental. Es decir, estamos en pro del desarrollo de las competencias en razonamiento matemático aplicado siempre a situaciones del contexto educativo. Las actividades están desglosadas de la siguiente manera. Actividad 1, seleccionar el rol. Muy importante que ustedes, yo siempre trato de dejarles un esquema en el foro, que lo diligencien. Ese esquema permite visualizar. Aquel que ingrese en el foro un poco tarde puede visualizar mejor que cuando escribimos el texto de corrido
y el foro se llena de esa cantidad de comentarios y de pronto el que está ingresando apenas ahora a la actividad, se le puede escapar alguno. A mí me ha pasado cuando estoy revisando, se puede escapar comentarios porque son bastantes los aportes que ustedes realizan. Entonces es importante llenar el cuadrito. Eso permite una mejor visualización de su nombre, del rol que usted escogió y de los ejercicios que va a desarrollar. En cuanto a los ejercicios, recuerden que hay 15 ejercicios plasmados en la guía. A cada estudiante le corresponden 3 ejercicios. Algunos dicen, profe, que no se ve muy bien el orden, pero usted lleva la continuidad, el estudiante 1 los 3 primeros, el estudiante 2 le correspondería el ejercicio 4, 5, 6 y así sucesivamente. La contextualización, que es por cada ejercicio, debe ser un problema de contextualizado en una situación real, que se solucione a través de ese ejercicio que ya usted tiene resuelto allí. Luego viene una tercera actividad, que son los ODS y su contextualización, hacer la lectura del documento, analizar los subtemas, seleccionar un subtema que deben colocar en el foro para que sus compañeros no repitan, y luego de esa selección, plantear una situación contextualizada que se pueda resolver dentro del trabajo que estamos desarrollando. Luego viene una cuarta actividad, que es la presentación y video, elaboración de una presentación y grabación de un video grupal de máximo 15 minutos. En esta presentación lo que van a hacer es una socialización de ese trabajo, de los ODS y su percepción personal, y en la guía pues está descrita de mejor manera. Hacen una construcción de una presentación entre todos y luego hacen una grabación donde todos deben participar de esa grabación. En la presentación no hay que adjuntarla, no hay necesidad de adjuntarla, pero sí debe aparecer, ser visible en el video. Es decir, en el video debe salir usted explicando su presentación. Se recomienda que hagan una grabación donde se vea bien lo que usted está presentando, y si todos no se pueden conectar en una videollamada para grabar, alguno que pueda editar y cada uno graba, pero todos deben aparecer en la grabación para esa presentación final. Y recuerden que su participación en el foro es fundamental a la hora de evaluar. No se trata únicamente de seleccionar el rol y los ejercicios, sino que deben retroalimentar al compañero, participar activamente. Yo entiendo que muchos de ustedes optan por la opción de contactarse fuera de las herramientas institucionales, pero es importante que utilicen el foro como mecanismo de construcción de su trabajo final, que utilicen el Teams como mecanismo de comunicación, como herramienta por lo menos para grabar una videollamada donde todos participen. Es decir, ustedes tienen herramientas institucionales que deben ser la base de ese trabajo, y lo que ustedes hagan por WhatsApp o por otros medios deben complementar, pero no pueden limitarse a seleccionar lo que deben hacer y no volver a participar en el foro y finalmente presentar un problema cuando se evalúa su participación, sus aportes, cómo sus compañeros le dicen a usted, bueno, hoy me parece esto bien, pero aquí puedes colocar esto de mejor forma, y retroalimentan el trabajo final. Roles y responsabilidades del grupo. Muchos escogen el rol y no lo asumen. No se trata únicamente de escoger el rol, hay que asumirlo. El compilador, aquel que va recogiendo todo lo que sus compañeros aportan. Yo les hice muchos comentarios al respecto en cuanto a los aportes que hacen como imágenes, capturas, y las pegan directamente en el foro. Vea, haga un documento de Word, colóquele enseguida a su aporte las normas APA, construya sobre ese documento. Eso le permite al compilador organizar de mejor manera, porque cuando usted pega una imagen, cuando usted coloca simplemente el texto sobre el foro, es más difícil de organizar. En cuanto al líder, el líder debe motivar, el líder debe indicar cuáles son los pasos a seguir, cronometrar el tiempo, estar pendiente, faltan 2 semanas, muchos compañeros no han subido los aportes, esa parte de revisar que todo el mundo esté cumpliendo sus funciones.
el evaluador, el que entrega, que es diferente al compilador, y la persona que está alerta, es decir, el que le avisa a sus compañeros, falta poco, te faltó esto, y entre todos, porque todos también pueden aportar de la misma manera para poder construir. Todos esos aportes no es solamente seleccionar el rol, sino también que se vea en el foro que usted está asumiendo su papel. Un documento final, que es el que ustedes entregan, y los elementos que debe tener ese trabajo. Y lo recalco porque vuelvo y repito, en el reto 1 no hubo una muy buena interpretación de lo que debían presentar como parte final o como documento final. Sin embargo, aquí para este reto 2 estoy yo explicándolo de manera efectiva lo que debe llevar ese trabajo. Recuerde que la guía les da el paso a paso de lo que deben tener. Entonces, el documento debe tener los ejercicios resueltos de manera individual. Entonces, los 3 ejercicios que resolvió cada uno de los estudiantes y su respectiva problema de contextualización. Está el ejercicio, los 3 ejercicios, algoritmos desarrollados, luego los 3 problemas de ese estudiante con situaciones reales y luego el desarrollo de esas situaciones. Luego viene la actividad de la lectura comprensiva y entonces aquí viene el problema, el eje que escogió, el subtema que escogió cada estudiante y la situación contextualizada y resuelta de cada uno de esos subtemas. Debe ir el enlace de grabación que debe estar verificado que sea funcional, que esté abierto al público para que no haya problemas de visualización. Recuerden que todos deben hacer aportes al foro y lo más importante, la presentación. Una de las cosas más importantes, la presentación, la aplicación de normas APA en ese trabajo. Que debe llevar todo lo que lleva un trabajo con todo el rigor correspondiente. Introducción, objetivos, tabla de contenido, verificar que los márgenes sean correctos, que se maneje un solo tipo de letra, que esté dentro de las normas APA, que se maneje la conclusión, en la bibliografía, es decir, y que en caso de que vayamos a tomar a partes muy puntuales, citas, debemos referenciarlas. Recuerden que tienen unas herramientas que pueden utilizar tanto para la presentación que deben elaborar como para la grabación, los documentos que pueden consultar. Si en el momento ustedes van a consultar la bibliografía y la biblioteca de la universidad no lo permite, pues siempre estar atentos al Teams, que por ahí se están compartiendo estas informaciones. Miren, ustedes pueden verificar en su rúbrica de evaluación cuáles son los criterios que se evalúan. Allí específicamente se dice qué se va a evaluar en el trabajo y eso se evalúa paso a paso y cada uno tiene un puntaje equivalente. Si usted no participa en el foro y la participación en el foro tiene una equivalencia de 7 puntos, de 6 puntos y usted no participa, ya son 6 puntos menos que usted va a tener en su trabajo. Así usted haya elaborado el trabajo y haya participado por fuera del foro en la construcción de ese trabajo. Siempre colocar las evidencias de que se realizó, de que se participó, de que se trabajó en equipo. Entonces, vamos por acá a irnos directamente a la guía. Aquí tenemos la guía. El internet como un poquito pesado. Y me gustaría mostrarle porque, bueno, ya he comenzado a retroalimentar algunos foros y tengo unas consultas muy particulares que me han hecho. Con respecto a esto, hacía referencia en cuanto que algunos estudiantes decían, profe, pero es que no hay claridad en cuáles son los ejercicios. Los 3 primeros van para el estudiante 1, los otros 3 para el estudiante 2, los otros 3 para el estudiante 3,
y los otros 3 para el estudiante 4, los otros 3 para el estudiante 5. Entonces, identificar cuáles son los ejercicios que a usted le corresponde, que usted los esté haciendo y sean los que vaya a compartir en el foro. Para cada uno de estos ejercicios debe haber un problema. Preguntaban en la web, ¿qué quiere decir rigor matemático? ¿Qué quiere decir contextualizado? Es decir, que el ejercicio, que el problema o la situación problema esté ubicado dentro del contexto educativo. Segundo, que tenga sentido, que se pueda visualizar que es una situación que puede llegar a ser real, que sea aplicable, a eso se refiere con la contextualización. Eso en cuanto al punto 1 y 2. En la actividad 3, la lectura del ODS 4, educación de calidad, yo les compartí por el foro, les compartí esta diapositiva o esta presentación donde ustedes podían visualizar esos subtemas. Y esa pequeña definición que está allí que retrata de resumir a qué se refiere dentro del documento general. Es decir, esta es la indicación y usted puede ampliar toda esta temática dentro del texto. Ahí están los subtemas del cual usted debía seleccionar para hacer su contextualización. Eso se los compartí por el Teams. Dice, cada estudiante deberá realizar una lectura comprensiva y posteriormente deberá resolver el problema. ¿Cuál problema? Un problema matemático contextualizado de acuerdo a la situación y debe resolverlo. Esto se debe compartir en el foro para que haya una construcción por parte de sus compañeros y en el documento final. Yo creo que esta parte del video, bueno, me gustaría recalcar que deben hacer una reflexión con respecto al documento leído. ¿Ok? Deben reflexionar, es decir, lo que usted se apropió de esa parte puede ser desde su subtema y construir esa parte que va a la presentación general desde donde todos van a participar y a grabar su video. Recuerden que el video tiene un límite máximo de tiempo que no se debe exceder y que debe ser visible. Es decir, a veces ustedes suben los videos por Drive y no le dan los permisos. Entonces yo siempre recomiendo que utilicen YouTube, colóquenlo público. Ya después que la tarea sea revisada, verificada, usted puede descolgar ese video. Miren, en el foro, el estudiante debe compartir sus avances, debe compartirlo para que sus compañeros puedan retroalimentar. Se hace claridad sobre que será el único medio oficial. ¿Por qué? Porque constantemente me están preguntando, profe, es que en el grupo nada más estamos trabajando 3, hay 2 compañeros que no se reportan, que les mandamos el número de WhatsApp y no nos escriben. Recuerden que no es obligación el WhatsApp. Usted debe esperar un tiempo prudente, ustedes seleccionan su material de trabajo, van trabajando de manera individual sobre lo que usted debe trabajar. Faltando una semana, las fechas están muy cortas, sobre todo porque tienen que hacer una presentación. Si definitivamente esos compañeros nunca aportaron nada, entonces ustedes proceden a trabajar con el material que tienen, con lo que han construido, y pues ese estudiante quedará por fuera de la actividad. Pero hay que dar un tiempo prudencial. Todavía estamos en la segunda semana de la actividad. Es probable que la otra semana aparezcan esos compañeros que no han participado. Entonces, si el compañero participa desde el foro y no participa desde su grupo de WhatsApp, lo que el compañero coloca en el foro debe ser parte del trabajo. Esto para tenerlo allí presente. Debe retroalimentar de manera argumentada ya no una, sino a 2 de sus compañeros. En el reto 1 se pedía por lo menos 1. En este reto debe retroalimentar a 2 de sus compañeros. ¿Qué quiere decir esto? Que usted debe hacer su aporte para que otro compañero le pueda decir, excelente trabajo, me gustó cuando plasmaste esta idea, puedes ampliarla, puedes mejorarla, o de pronto esto no está dentro de lo que deberías decir.
Ya eso hace parte de la retroalimentación o en el desarrollo de los mismos ejercicios. No solo es la validación de parte mía como tutora, ustedes también pueden corregirse los ejercicios en la medida que hagan sus aportes al foro. Y aquí pues finalmente en la guía aparece paso a paso lo que debe llevar el trabajo. Esto lo debe llevar todo trabajo y eso hace parte de la valoración. ¿Ok? Debe llevar el enlace de video verificado, las conclusiones y las referencias. Entonces, para tenerlo presente, vamos a no sé si alguno de ustedes tiene alguna preguntita por aquí. Voy a leer los mensajes. La asistencia se toma cuando usted confirmó en el campus su participación. Ok. ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta el momento? ¿Alguna pregunta particular? Tutora, buenas tardes. Buenas tardes, Julie, cuéntame. Bueno, yo resolví ahí los primeros ejercicios. Yo agarré el estudiante 4. Yo los fui resolviendo, quitando los paréntesis, luego ir resolviendo parte por parte, pero no he comenzado a hacer el del ODS. Yo agarré para trabajar la educación a lo largo de la vida. Entonces, con base a eso, tengo que hacer un ejercicio y contextualizarlo, ¿es lo que entiendo? Así es, así es. Julie, ¿tú de qué grupo eres? Yo soy del grupo, ni me acuerdo qué grupo soy yo. Bueno, no, yo he estado haciendo unas retroalimentaciones a los primeros grupos, ya comencé haciendo verificación. Yo por acá les traje un ejemplo que les voy a presentar, porque me di cuenta que muchos están utilizando la IA para ayudarse a contextualizar esas expresiones matemáticas que tienen allí. Es importante que cuando usted utilice la inteligencia artificial, la utilice como una herramienta complementaria. No es posible que usted como maestro o futuro maestro dentro del campo de formación le presenta a sus compañeros de trabajo algo que copia y pega de ChatGPT o de cualquier otra inteligencia artificial. Se puede apoyar, puede consultar, puede verificar, pero usted debe interpretar esa información, verificar que eso que les está presentando la IA en realidad es correcto. Sí me sirve, o de pronto a veces ustedes colocan mal las expresiones matemáticas, omiten signos de agrupación, y entonces se cambia el sentido de lo que se quiere. Entonces yo los invito a esa parte a verificarla muy bien. Si usted lo utiliza como una herramienta complementaria, verifique lo que está allí tenga sentido. La verdad es que varias de las cosas que revisé, de los trabajos que revisé, fueron hechos por inteligencia artificial y es evidente que ni siquiera se tomaron el trabajo de verificar. Entonces yo se los dejo como una recomendación muy particular, porque a la hora de evaluar, uno se da cuenta de toda esa parte. Recuerden también que la plataforma tiene un verificador de que su trabajo no es plagio, de que su trabajo no se encuentra en redes. Dentro del reto hubo un estudiante que sacó su trabajo, aparecía con un 61% de que aparecía repetido de otras actividades. El resto fue el 1%. ¿Por qué? Porque el trabajo del reto 1 prácticamente era inédito. Era traído de las IA, traído desde sus contenidos, desde su desarrollo manual, y la mayoría tenía un 1%, un 2%. Pero un estudiante que presenta un 60 y tantos % es porque tomó esas explicaciones de alguna parte de la red. Entonces es importante que ustedes sepan que nosotros tenemos esas herramientas de verificación a la mano. Entonces, voy a presentarles aquí, yo aquí a un ladito les armé un documento, vamos a ver si puedo también leer sus mensajes. Y aquí. Me gustaría que vieran esta parte porque ustedes tienen allí
unas expresiones matemáticas que deben resolver. Yo creería que hasta el momento ninguno ha tenido problema con la resolución de los ejercicios, ¿cierto? Recuerden que estamos haciendo jerarquía de operaciones y aunque muchos decían, yo no soy matemático, yo no sé matemática, primero tener en cuenta que todo esto lo puedo escribir dentro de Word con el editor de ecuaciones. Es decir, aquí puedo colocar yo todos los signos de agrupación, toda la simbología necesaria para que el trabajo me quede bien presentado. En segunda instancia, cuando estamos resolviendo matemáticamente los ejercicios, estas expresiones o polinomios aritméticos tienen una jerarquía. Cuando yo tengo una expresión matemática, de pronto voy a escribirles aquí, como esta, esa misma expresión se la voy a escribir sin signos de agrupación. Ahí tenemos sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Cuando yo no tengo signos de agrupación, el orden jerárquico para resolverla es, resuelvo primero las multiplicaciones y divisiones y después hago las sumas y las restas. Si yo no tengo signos de agrupación y siguiendo esa instrucción, yo debería resolver esto primero y esto primero. Y cuando yo resolviera esa multiplicación y esa división, entonces sus respectivos resultados, el resultado de la multiplicación se restaría con 5. Lo que me dé le sumaría el resultado de la división y lo que me dé le restaría 2. Si usted observa, no es lo mismo que está aquí. Son las mismas operaciones, pero hay signos de agrupación. En ese sentido, yo comienzo a resolver primero lo que está dentro de los signos de agrupación, de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir eso? Por lo menos en esta parte de aquí, solamente tenemos unos paréntesis, pero en esta parte de aquí tenemos esta operación dentro de paréntesis, pero ella se encuentra dentro de otro paréntesis. ¿Qué debo hacer primero? Esto es lo que primero debo resolver. Cuando tenga el resultado de esa operación, entonces yo voy a resolver todo esto. Y allí ya quedaría, ¿qué? 6 dividido entre ¿qué? Entre 3. Porque primero debía hacer 5 menos 2. Y cuando ya tenga esto, a la par que hago este externo, también puedo resolver este de aquí. Y finalmente, ¿qué tendría que hacer? El 5 lo debo multiplicar ¿con quién? Con 16 menos 5, que sería 11 en este caso, y el resultado lo voy a sumar con lo que me dio dentro de aquel paréntesis. Entonces, de pronto, para recordarle un poquito el orden que se debe tener en cuenta a la hora de resolver este tipo de ejercicio. Vayámonos ahora a la contextualización, a la situación problema. Y entonces yo tengo esta situación que dice, voy a borrarles acá. En la UNAD, un grupo de estudiantes de licenciatura en matemática organiza un taller de refuerzo académico para apoyar a sus compañeros en el curso de álgebra. Deciden repartir el taller en 16 sesiones. 5 de ellas se cancelaron por actividades institucionales. En cada sesión que sí se realizó, se explicaron 5 ejercicios claves. Por otro lado, los tutores preparan 6 ejercicios extra para repartir entre los 3 últimos encuentros, de modo que cada encuentro se asigna la misma cantidad. Determina el total de ejercicios trabajados en el taller. Entonces, observen. El número de ejercicios trabajados se calcula como, dice, tenemos 16 sesiones. 5 de ellas se cancelaron, es decir, 16 menos 5. En realidad se hicieron ¿cuántas sesiones? ¿Cuántas sesiones se hicieron entonces? Ayúdenme porque no tengo la respuesta, no me la sé. Si hice 16 sesiones y cancelo 5, ¿cuántas sesiones me quedan? 11. 11. Yo quiero saber que están ahí, participen de la conversación.
Entonces tengo 11 sesiones y me dice que en cada sesión se realizan ¿cuántos ejercicios? 5. Entonces es esta expresión que está aquí. 16 sesiones menos 5 que se cancelaron para un total de 11. Si yo resuelvo esta operación, me quedaría lo siguiente, 5 que multiplica a 11. Y eso me daría un total de ¿cuánto? De 55. Esta es la primera parte de esta expresión matemática. Luego en el ejercicio dice, por otra parte, o sea, adicional a, porque aquí tenemos un signo más, adicional a esos ejercicios que se realizaron, los tutores prepararon 6 ejercicios adicionales y los repartieron entre los últimos 3 encuentros. Es decir, dividimos 6 ejercicios entre 3 encuentros. De modo que en cada encuentro se asigna la misma cantidad. Determina el total de ejercicios trabajados en el taller. Entonces, ¿yo qué tengo para la expresión? Puedo expresarlo. Ese 3 me revela la resta de 5 menos 2 y divido 6 dividido entre 3. Eso me daría un resultado de 2. Entonces me quedarían las sesiones que debo resolver para este ejercicio, que serían ¿cuántos ejercicios en total? 55 más 2. Es decir, si yo empiezo a resolver este ejercicio, entonces yo puedo hacer lo siguiente. ¿Vieron cómo se me activa el editor de ecuaciones? Para este ejercicio sencillo de pronto no tiene mucha necesidad, pero sí me gustaría hacerlo para que ustedes vieran lo que nosotros vamos a trabajar. 5 multiplicado, entonces yo puedo buscar la simbología aquí, por, abro paréntesis, y me voy a buscar los paréntesis que aquí están. Dentro de esos paréntesis yo voy a resolver 16 menos 5 y eso me da ¿cuánto? 11. Ya tengo la primera parte resuelta. Más 6. Bueno, pero antes hay un paréntesis. Entonces yo coloco 6 dividido entre lo que me dio la resta, que sería 3. Ya aquí resolví esa primera parte de la expresión. Continúo. Perdón. Y entonces continúo. ¿Qué debo resolver ahora? La multiplicación y la división. Entonces me quedaría 55 más 2 para un total de 57. Esa es la forma de resolver el ejercicio. Puedo explicarlo o puedo resolver directamente el algoritmo. O ese algoritmo que ya usted resolvió arriba, lo puede trasladar a la parte de abajo, que es lo que da solución a su ejercicio. Pero hay que explicar, hay que tener en cuenta que se dé el paso a paso, porque dentro de las operaciones que ustedes tienen cantidades elevadas al cuadrado. Había un ejercicio de algún estudiante que decía, bueno, y el rector decidió elevar al cuadrado el número para ver cuánto le da. O sea, eso no es una contextualización de una situación, porque ningún rector de una institución quiere hacer una operación como esa. Entonces, buscarle sentido a esa operación dentro del contexto educativo. ¿Cómo les parece hasta allí? ¿Sí les quedó claro de qué se trataba la contextualización de esa expresión matemática? Sí, claro. Si hay alguna pregunta, no sé. Bueno, yo tengo un diseño. Ok. Bueno, yo iba a hacer la pregunta, pero dejé pasarlo. Era porque yo ya hice mi ejercicio de contextualización, que es con respecto a la infraestructura. Ajá. Pues Entonces, ya con respecto a él, yo creo que las dudas están allí, ¿no? En el problema de contextualización del ODS. ¿A ese te refieres? sí, ahí donde dice infraestructura, agarré ese subtema del ODS 4 y Ok. hice un problema.
pero no es así como este que acaba de plantear, que es como, ajá, donde se ven las jerarquías de operaciones, sino que hablaba más que todo sobre un depósito de agua, Bueno, donde pero fíjate, lo que pasa es que este que estoy haciendo yo, Jaime, es con respecto al punto 1 y 2. Es de la expresión netamente matemática que ustedes tienen allí. Este que hice yo hace referencia al primer y segundo punto. Los tres ujú, ejercicios que te plantean y tú resuelves. Yo por aquí sí, les coloqué uno ya un poco más planteado, enfocado a la parte del ODS, que de pronto es donde estoy viendo que tienen un poquito más de inquietud, ¿no? Entonces, yo tomé como ejemplo educación inclusiva y lo enfoqué a la universidad. Entonces dice la situación. Vamos a tomar esta. Porque esta situación de pronto he visto, lo que quería plantearles aquí es que he visto muchas situaciones como esta que dan respuesta de manera general, pero no se trata de contextualizarlo para una respuesta general o de tipo social o de tipo político o de tipo pedagógico, sino un contexto matemático. ¿Ya? De pronto es lo que tú me haces referencia, Jaime. Se necesita que el contexto esté enfocado en la parte matemática. Entonces, mira este contexto que dice, María es estudiante de licenciatura en matemáticas en la UNAD, sede Barranquilla. Ella tiene una discapacidad visual parcial, lo que le dificulta leer textos impresos tradicionales. La universidad, comprometida con el ODS 4 y el principio de educación inclusiva, decide proporcionarle materiales en formato digital accesible y con opciones de audio-texto, brindarle apoyo de un tutor especializado en tecnologías inclusivas, adaptar los foros virtuales para que pueda participar en igualdad de condiciones con sus compañeros. Gracias a estas acciones, María logra avanzar en sus estudios y participar activamente en las actividades académicas, demostrando que una infraestructura educativa inclusiva y con recursos adecuados garantiza que todos los estudiantes, sin importar sus condiciones, puedan acceder y desarrollarse en la educación superior. Esa es una situación contextualizada, pero no está enfocada al contexto matemático, que es lo que le piden en el ejercicio. Entonces, trayéndoles una situación un poco más enfocada al contexto matemático, yo les presento lo siguiente. En la UNAD, sede Barranquilla, se organiza un proyecto de apoyo. Bueno, les hablo de la sede Barranquilla porque es donde yo me encuentro. Se organiza un proyecto de apoyo académico para estudiantes con necesidades educativas especiales. En un curso de 60 estudiantes, el 20% tiene alguna discapacidad visual, auditiva o motora. La universidad dispone de 15 tabletas con software especializado para apoyar el aprendizaje inclusivo. Se decide que las tabletas se distribuirán únicamente entre los estudiantes con discapacidad de forma equitativa. Entonces, a raíz de eso puede surgir una pregunta. ¿Alcanzan las tabletas para repartir entre los estudiantes? ¿Es posible entregar a otros estudiantes distintos a los que tienen discapacidad? Es decir, las preguntas surgen a partir de la situación. Y para poder resolverla, usted tiene que hacer un ejercicio matemático. Calcular el 20% de 60, mirar cuánto le da ese valor y mirar si esas 15 tabletas cubren, si sobran. Entonces, si cubren, yo puedo decir todos van a tener acceso a una tablet y puedo disponer de 3, de 4 tabletas adicionales para facilitársela de manera por día, por semana, al resto de estudiantes que no tienen esa discapacidad visual. Y esta es una situación contextualizada que hace parte de la política de inclusión que está enmarcada dentro de los subtemas que ustedes tienen allí. Yo lo coloqué un poco sencillo, un poco general, porque quería mostrarles qué es lo que deben hacer. Sí, con respecto a lo que me escribe Ana María, dice, profesora, si en esa parte del ejercicio solo llevara operaciones como suma y multiplicación, es que cuando tú haces un porcentaje, estás multiplicando y estás dividiendo. Cuando yo voy a calcular, yo no sé si lo coloqué aquí. Bueno, mira, aquí yo coloqué las preguntas. ¿Cuántas tabletas le corresponderán a cada estudiante con discapacidad y quedarán tabletas sin asignar?
Y entonces cuando yo voy a resolver el ejercicio, ¿qué hay ahí? Multiplicaciones y divisiones. Cuando yo saco el 20% de 60, ¿qué debo hacer? Multiplico 20 por 60 y lo divido entre 100. ¿Y eso me da cuánto? 12, permitiéndome responder la primera pregunta. Entonces, ¿cuántas tabletas le corresponden? Una tableta. ¿Cuántas tabletas le corresponderían a cada estudiante? Una. ¿Cuántas me quedarían disponibles? Si tenía 15, me quedan disponibles 3 tabletas, que son las que quedarían sin asignar. Y lo que tú haces aquí es dividir. Esto es una distribución adicional que usted puede hacer si lo requiere. Pero si nos queremos quedar en lo básico, simplemente responder la pregunta es hallar el porcentaje, como en este caso le saco el 20% 60, 60 por 20 dividido entre 100, eso me da 12. Puedo responder la primera pregunta diciendo a cada estudiante con discapacidad le correspondería una tableta y me quedarían 3 tabletas sin asignar. Si ya usted quiere dar una mayor explicación, si usted quiere soportar cómo va a distribuir esas otras 3 tabletas, que debería hacerlo porque hace parte de una situación contextualizada que cerraría el caso que usted está presentando. Entonces, no sé, Jaime, si de pronto aclara un poquito tu duda con respecto a esta parte. Sí, porque, bueno, lo que mi pregunta sería, en mi ejercicio no es como los ejercicios de esta guía, la primera, que la jerarquía de operaciones no son así, sino así casi idéntico a este. Ajá, Okay. se usa el porcentaje, que si tal capacidad de litros de agua, para cuántos alcanza, para cuántos niños, para cuántos días, algo así. Entonces, eso no tiene nada que ver o sí tiene que ser como esos ejercicios que se realizaron allá en el primer punto. ¿Te refieres a la situación de este problema específico del OEDS? Sí, exactamente. Lo que pasa es que tú escoges un tema. Yo vuelvo y les presento aquí. Por lo menos, infraestructura y recursos. Entonces, ¿qué situación usted podría plantear con infraestructura y recursos? En una institución educativa llegan los recursos enviados por el Estado que corresponden a no sé cuántos millones de pesos correspondientes al año lectivo 2025 que deben ser distribuidos para la planta física de la institución. Sin embargo, en la institución se cuenta con una población educativa de tantos estudiantes que tienen dificultades y han presentado una serie de solicitudes en cuanto a las necesidades que tiene la institución como tal en cuanto a infraestructura y se presenta una cotización. En esa cotización se hablan, bueno, y coloca la cantidad de millones que se puede solicitar de pronto para la construcción de un laboratorio, para la adecuación de unos baños, hacen parte de esa infraestructura y de ese recurso. Entonces, usted tomar donde dice invertir en infraestructura escolar adecuada, incluyendo aula, biblioteca, laboratorio. Entonces, usted se imagina una escuela que tiene deficiencia de infraestructura y plantea una situación que se le puede presentar al rector de la institución cuando al iniciar el año escolar él encuentra unas dificultades físicas y sabe que por allá para la época de marzo le van a llegar unos recursos del Estado que le van a permitir hacer una inversión en infraestructura y él debe presentar, debe tener la necesidad de escoger, dependiendo de la cantidad, cuánto puede invertir en cada cosa para darle solución a los problemas inmediatos. Entonces, ese es el tipo de ejercicio que usted va a plantear de acuerdo al ODS que usted escogió. Por ejemplo, aquí cuando me hablan de educación para el desarrollo sostenible, dice integrar la educación para el desarrollo sostenible en los currículos, promoviendo la conciencia ambiental, la justicia social y la prosperidad económica. Puede partir allí de cómo surge un proyecto educativo dirigido a la conciencia ambiental, dirigido a la comunidad educativa. Eso incluye estudiantes, incluye administrativos, incluye docentes, incluye padres de familia. Entonces, cómo ese proyecto tiene unas ideas, plantea unas ideas y plantea la consecución de unos recursos que van a permitir que ese proyecto se lleve a cabo. Y entonces usted plantea una serie de actividades que el proyecto va a ser un bingo para recoger fondos, una rifa por toda la institución, de pronto tocar puertas a las empresas privadas que rodean a la institución para recoger tanta cantidad de dinero. Y esa cantidad de dinero se va a repartir en
charlas a los padres de familia cotizadas en tanto, la compra de canecas, la compra de capacitación, etcétera. Es decir, es llevar los números a una situación que se pueda presentar dentro de este marco que ustedes tienen aquí. No es necesario simplemente hablar de financiamiento o de infraestructura para llevarlo. Por lo menos en educación a lo largo de la vida, dice el subtema, promover el aprendizaje continuo y el desarrollo de habilidades a lo largo de la vida, reconociendo que la educación no termina con la escuela. Entonces, usted puede hablar allí de cómo una institución educativa continúa la formación de sus egresados, hace un seguimiento a sus egresados y cómo esos resultados se pueden aplicar dentro de la escuela a través de diferentes proyectos. Y entonces se hace una encuesta de los últimos 5 años de los egresados de la institución, ya sea a nivel universitario, a nivel escolar. Y en esa encuesta se determinó que el tanto por ciento de los egresados de una población tal son profesionales, otros no continuaron estudios, otros se fueron del país. Y entonces ya usted está haciendo unos cálculos numéricos que contextualizan esa situación dentro de la matemática misma. No sé si con esa explicación de pronto le hago un poco más de claridad con respecto a qué es lo que se quiere específicamente en ese ejercicio. Sí, claro. Entonces, tú me puedes presentar de pronto una situación que no es netamente escolar, pero es que en la guía te dice, llévalo al área educativa. Es más, es que dentro del ODS estamos hablando de esa parte, ¿no? Por aquí Ana María me escribe, profesora, para estar segura si lo estoy alineando bien en cuanto a mi subtema, yo escogí una situación real de mi comunidad y pues lo que yo planteo para resolver es cuál sería el gasto total mensual por estudiante y el gasto total del grupo. Esto relacionándolo a la calidad en la educación. ¿Cuál sería de pronto, cuando hablas de calidad en la educación, debes contextualizar calidad educativa desde la escuela o desde el hogar? Desde la escuela, cuando hablamos de calidad, hablamos de muchos aspectos. Y entonces, ¿cuál sería la inversión que se puede dar por estudiante? Entiendo yo allí. ¿Cuál es la inversión por estudiante que puede lograr hacer la escuela para alcanzar una educación de calidad? Puede hacer un ejercicio a partir de ello. Necesita mucho texto porque necesita colocar condiciones. Por ejemplo, cuando un estudiante se inscribe en una institución educativa, esa institución educativa debe proporcionarle una comodidad en su infraestructura, un aula. Más te diría yo que lo aplicaras a nivel de grupo, ¿ya? Porque si tú vas a hablar a nivel de estudiante, tendrías que repartir los gastos. Claro, entonces ya no hablarías a nivel de un estudiante. Cuando me dices, yo hablaba más de los recursos, ya que aunque la institución aporte para los transportes, esta casi siempre está averiado. Ok, entonces es qué tanto puede invertir un padre de familia o un estudiante adulto en su educación. Lo que pasa es que cuando tú lo ves desde ese punto de vista, la calidad educativa te está refiriendo ahí a un solo tema. Yo te sugiero que desde la calidad en la educación lo abordes desde qué tanto proporciona la escuela al estudiante para mejorar su calidad en educación. Y entonces ahí incluiría lo que es el PAE, ¿cierto? Que es la alimentación de los estudiantes, lo que tiene que ver con el transporte, lo que tiene que ver con la inversión en tecnología. ¿Cuánto logra invertir la escuela en sus estudiantes? Puede ser semestralmente, ¿ya? Y qué tanto de eso es apropiado por todos los estudiantes. De pronto no todos tienen la oportunidad de ir al comedor. De pronto no todos los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el transporte escolar y le toca hacer una inversión desde su propio bolsillo, llevando los recursos del estudiante mismo. Sí, claro, lo puedes plantear. Lo que es que tienes que enfocar la idea hacia dónde la quieres dirigir.
Y para ello es necesario que leas un poquito más en el material de qué te puede hablar la calidad en la educación. Desde el material y toma uno de esos ejemplos y llévalo y plantealo de esa manera. Pero si es viable, Ana María. No sé si algún otro compañero tenga alguna inquietud. Tutora, en mi caso, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Dayana. En mi caso, pues yo elegí el tema de financiamiento a la educación. Y Ajá. o sea, yo lo hice, digamos, como de manera general, digamos, yo vivo aquí en Cartagena y yo coloqué un ejemplo en la ciudad de Cartagena o en el municipio de Cartagena, o sea, anualmente recibe, digamos, 25 millones para la educación, como anualmente. Adicional de eso, no, él recibe no, parece, es que de ahí recuerdo bien cómo que lo planteé. Ya, bueno, un momentito. Cuando hablamos de esta parte de financiamiento de la educación, esta información es pública. Ustedes pueden consultar información directamente en la red, donde ustedes pueden consultar cuántos dineros le envía el Estado a una institución pública anualmente. Eso depende del número de estudiantes. El gobierno paga un valor por estudiante. Entonces, si una escuela tiene 2.000 estudiantes, tiene 1.000 estudiantes, por estudiante recibe un rubro. Ese rubro va a depender si la escuela es de tipo rural, si es urbana, y aparecen las resoluciones públicas con esos valores. Adelante, Dayana. Bueno, yo se lo planteé así, o sea, la ciudad de Cartagena actualmente recibe un presupuesto anual de 150 millones de pesos. Para el próximo año, el Consejo Municipal decide aumentar el presupuesto total de 12%. De este nuevo presupuesto, el 18% es destinado para la educación y además recibe una ayuda aparte de 3 millones de pesos como apoyo para la educación en programas educativos en zonas rurales. Entonces, del presupuesto total de la educación, un 30% va para zonas rurales. Las preguntas serían, ¿cuál es el presupuesto total para la educación el próximo año? ¿Y cuál es el presupuesto que le irá a las zonas rurales? Ok, bueno, sí, el ejercicio obviamente está enfocado desde el contexto matemático. Lo que me gustaría allí es que antes de ir directamente a esa parte, ampliaran un poquito más el contexto arriba. Cuando hablas de la institución, si es una institución, si la inversión es pública, qué es lo que busca, porque también hay que describir un poquito el subtema, así sean 2 líneas, 3 líneas. Tú me dices directamente, me hablas del dinero, una institución, bueno, y me hablaste inicialmente, comenzaste hablándome de la institución, que le ingresan 150 millones, ¿cierto? De esa, a la ciudad de Cartagena le entra un ingreso anual de tantos millones. Y de eso, bueno, un presupuesto para la educación. Primero, cuando yo contextualizo, debo tratar de ser real. ¿Qué te recomiendo? Consulta cuánto es el presupuesto de la ciudad. Esos valores son públicos, ¿ya? Así no te quedas corta en decir que a Cartagena le llegan 150 millones de pesos. Es un valor muy pequeño, ¿ya? Si estás hablando de la ciudad. Entonces yo te invito a que actualices el valor buscando en la red cuánto es el presupuesto, puede ser del año pasado, del 2024, cuál fue el presupuesto que le ingresó a la ciudad de Cartagena. Y allí vas a encontrar un valor de pronto que se asemeje más a la realidad. Y antes de eso, describir, revisando la inversión pública que se hace en la ciudad de Cartagena, del departamento del Atlántico, de parte del Estado correspondiente al financiamiento de la educación, se busca revisar los montos proyectados para el año tal y para el año tal. Para ello se tienen en cuenta que en el año 2024 se hizo una inversión de tantos millones de pesos, del cual el porcentaje tal está dirigido a educación. Aparte también se recibe, o sea, todo lo que tú describes allí. Solo que darle un poquito más de contexto, no ir de lleno a los cálculos. Pero sí, en términos generales es correcto. Okay.
Listo, Ok, doctora, Dayana. gracias. A ti. Bueno, yo creo que con estos ejemplos que hemos escuchado, ya tienen un poco más de idea de qué es lo que se pretende con el ejercicio de la contextualización del subtema, ¿no? Que de pronto era lo que para algunos tenían dudas. Y también en mirar cuando estén contextualizando, haciendo los problemas de los 3 ejercicios. Después que usted lo haga, si se está ayudando de la guía, revise que lo que está escrito de forma correcta, que hay que plantear la situación con las preguntas y luego es que se da solución. Y esa solución debe ser la expresión matemática de la cual debe partir del primer punto. ¿Ya? Entonces, si no hay alguna otra consulta con respecto a esto, yo voy a dar por terminado este CIPA, voy a dejarles la grabación, de pronto para que miren un poquito más con calmita los ejemplos de los que le hablé, que les mostré en el Word. Aparte de eso, vamos a tener otra sesión la próxima semana para responder ya inquietudes muy puntuales. Trataré toda la semana de cumplirle a todos con la revisión. Ya empecé con los primeros grupos, entonces recuerden no perder el contacto por Teams. Usted escriba, pregunte, que yo en el momento que esté conectada, así no sea mi horario de consulta, con mucho gusto le colaboro. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra consulta. Tutora, disculpe otra vez. Dígame. Bueno, necesito como que me oriente en cuanto, o sea, yo quiero hacer la contextualización acerca de la educación a lo largo de la vida, pero no sé si enfocarlo desde formación docente o sobre estrategias de aprendizaje para los estudiantes. De verdad que no sé. Desde formación docente no creería, porque creo que hay un subtema que está dirigido a eso. La calidad educativa. Sí. Yo te diría, para la vida más bien sería dirigida a los estudiantes. Puedes hablar de pronto de que se quiera hacer un proyecto de proyecto de vida. En la institución educativa de implementar un proyecto dirigido a la formación de cómo los estudiantes están preparados para vincularse a la sociedad. Sí, o sea, no un emprendimiento, un proyecto dentro de la escuela misma. ¿Ya? La escuela quiere realizar un proyecto que busque proyectar a los estudiantes hacia la sociedad. Y para ello tiene que capacitarlos y formar. Uno puede ser eso que dijiste, dándoles formación para emprendimiento que puedan desarrollar en su realidad, en su contexto. ¿Ya? Y tú puedes partir diciendo que se requiere que se les hace primero una capacitación. De esa capacitación a los estudiantes por grupo se les piden que hagan una idea de emprendimiento, se les evalúa y se obtuvieron los siguientes datos. Y entonces empiezas a involucrar la parte matemática dentro de ese proyecto mismo. Ok, gracias. Tenía la duda ahí. Listo, gracias, Yuri. doctora. ¿Cómo no? Bueno, nos estamos escribiendo por Teams. Profe, Dígame. una pregunta. Dígame, Michelle. Referente a lo de la ODS, ese se va a planificar en el video, ¿verdad? O sea, toda la contextualización. En el video te voy a presentar la guía para no, de pronto, no decir algo que esté por fuera. Aquí. Vámonos al video. Esto aquí. era lo que yo le quería preguntar, profe, también. O sea, debemos puntualizar la idea principal de de la construcción de nuestro problema. O sea, en qué beneficia, cómo nos funcionó o algo así. Mire, cada integrante deberá exponer su punto de vista frente al tema, subtema propuesto y la presentación. Van a elaborar una presentación, ya sea en Canva, en PowerPoint, en Geniali, en lo que ustedes tengan, sobre la importancia del objetivo de desarrollo sostenible 4. ¿Ya? Van a realizar una presentación. Esa presentación debe tener los subtemas que ustedes escogieron. Particularmente debe enfocarse en los 5 subtemas escogidos por ustedes, ya en los subtemas que ustedes escogieron.
enfóquense allí. Van a describir el ODS 4 en términos generales y se van a enfocar en esos subtemas. ¿Por qué? Porque cuando usted esté sustentando, ustedes estén socializando esa presentación, que es lo que van a grabar en el video, entonces cada uno va a hablar con propiedad de eso que consultó de sus subtemas. Ya habrá algunos que inicie la presentación hablando en términos generales y obviamente no van a dejar los demás por fuera, pero van a hacer la explicación más arraigada en su punto de vista. No es plantear la situación en el video. Ok. No, porque, o sea, tomar el igual contexto. eso, tenía la duda de que era exponer el problema, pero no, es a dar nuestro punto de vista desde el ODS y su importancia para la educación. Gracias, profe. Listo. No es, que le estoy haciendo la claridad, no es presentar el problema en el video. Eso va en el trabajo. En el video lo que van a mostrarme es su presentación, porque esa no me la van a juntar, la van a compartir por el foro, pero no va adjuntada en el documento final. Esa presentación la voy a ver yo cuando usted esté sustentando su video. Ahí es donde yo voy a hacer una sola presentación y cada uno va a exponer un pedazo de esa presentación, ya sea porque hagan una videollamada y todos participen, y si habrá alguno de pronto que no se pueda conectar, entonces hacen una edición, esa persona graba por fuera su pedazo y luego la incluyen dentro del video general. ¿Listo? Gracias, profe. Muchas gracias por la clase. Listo. Bueno, entonces, que pasen una feliz noche. Cualquier inquietud, ya saben, quedo atenta en el Teams para resolver sus dudas y nos vemos la próxima semana. Ya ojalá yo haya podido revisar todo. Recuerden que tampoco es un espacio para revisarles aquí, pero sí, si todavía hay algunas dudas puntuales sobre la última parte del trabajo, pues yo con mucho gusto les colaboro. Bueno, nos estamos viendo, jóvenes. Hasta luego, que pasen feliz noche. Feliz noche, profe. Igualmente, Dora, feliz noche, que descansen. Bueno.